Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Estamos felices de estar reunidos en esta su casita de oración del Sagrado Corazón de Jesús para compartir con ustedes el Evangelio bajo la guía del Espíritu Santo. Hoy tenemos una compañía muy especial, nuestro hermano Eduardo Carlos. Bueno, ya lo presenté. Mi nombre es Alicia Mata y estaremos aquí acompañándolos esta hora. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Con alegría y entusiasmo los saludamos. Contentos de estar nuevamente aquí reunidos en nuestra casita de oración del Sagrado Corazón. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Eduardo Carlo y agradezco la invitación de poder compartir. Así que tanto la catequesis, el Evangelio, pero por otro lado, ahí sí que la vivencia y también como el Espíritu Santo nos invita a compartir la buena nueva entre nosotros. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Bienvenido. Bueno, pues el tema de hoy es el Señor. Empezamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, Rueguen por nosotros. Bueno, pues estamos en el tercer domingo de la Pascua. Les vamos a compartir lo que la palabra de Dios nos decía este domingo. La primera lectura en Hechos de los Apóstoles. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo. El Salmo: Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. La segunda lectura en Apocalipsis 5. Digno es el Cordero que fue inmolado. Y el Evangelio, Juan 21. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla. El amor y la misericordia de nuestro Señor resaltan en este tercer encuentro con sus apóstoles. Jesús le da a Pedro la posibilidad de enmendar sus faltas. 3 veces lo negó, 3 veces le dirá que lo quiere. Aunque no se lo dice textualmente, el mensaje del Señor para Pedro es este: si de verdad me amas, te pondrás al servicio de los demás hasta el final. El verdadero seguimiento de Cristo, el tuyo, el mío, el de cualquiera, puede hacerse visible solamente a través del servicio a los hermanos, no en las poses más o menos piadosas. Si bien la pandemia no nos permite trabajar normalmente en nuestros ministerios, siempre habrá maneras de ayudar a los que necesitan y mostrarle al Señor nuestros corazones dispuestos a servir al Cristo sufriente en los hombres, individual y comunitariamente. Busquemos las vías para hacerlo siempre. El Evangelio que releeremos hoy es precioso y está cargado de imágenes y significados. Nos ponemos de pie, por favor, y prestemos mucha atención. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Después de esto, nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago Tiberíades y se hizo presente como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo de Jesús, al que Jesús amaba, dijo a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y no se rompió la red a pesar de que hubiera tantos. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Lo primero que podría llamarnos la atención al analizar el contexto dentro del cual se desenvuelve el pasaje que acabamos de leer es que San Juan ya ha presentado una primera conclusión o epílogo para su Evangelio. En los 2 últimos versículos con los que finaliza el capítulo anterior, es decir, el 20, ahí, luego de narrar las 2 primeras apariciones de Jesús resucitado, nos dice textualmente lo siguiente. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20, 30, 31. Ese era ya un excelente final para su evangelio, pero luego viene este último capítulo como un apéndice, como un texto que fue escrito seguramente después, y en el que solo se narra este suceso, esta tercera aparición del Señor a orillas del lago Tiberíades. Más allá de la belleza narrativa de este pasaje, que es perfecto en términos de contenido, además de la reivindicación de Pedro, destacan 3 cosas. Primera, una nueva pesca milagrosa. Ya habíamos visto hace pocas semanas que esta
que está relatada en el capítulo 5 del libro de San Lucas, cuando Jesús llama a Pedro. Segunda, la confirmación del primado de Pedro, lo que ya había sido anunciado por el Señor, según nos cuenta San Mateo, al decirle: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, del 18 al 19. Tercera, la profecía sobre la muerte que San Pedro iba a tener. Después de esto vendrá el segundo epílogo o final de este cuarto evangelio, que dice en la versión de la Biblia latinoamericana lo siguiente: este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí. Y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros, citado en Juan 21, del 24 al 25. Destacamos este hecho del doble final del Evangelio sanjuanino porque es en sí algo muy llamativo. Los exégetas, estudiosos e intérpretes de la Biblia sugieren que este capítulo fue agregado después, probablemente por los discípulos de Juan, bajo su guía o con su venia, con el fin de insistir en la maravillosa realidad de la resurrección del Señor. Indudablemente son todos sucesos vividos por el apóstol y evangelista, como tantos otros que, aunque es obvio pensarlo, se nos dice explícitamente ahora, no fueron incluidas en las Sagradas Escrituras. Pero si estos acontecimientos, vamos a decirlo, entre comillas, valieron la pena, como para agregar un capítulo nuevo al Evangelio, seguramente es porque traerá para nosotros enseñanzas muy importantes. Y por supuesto que es así. De hecho, todo el capítulo 21 de San Juan está lleno de un profundo simbolismo que nos ayuda a comprender mejor el misterio de la iglesia. Veamos. La barca, que representa siempre a la iglesia; la pesca, que es el trabajo misionero, el fruto de ese trabajo debido a la participación de Jesús. Si él no hubiese aparecido, habría sido una jornada absolutamente estéril, de frustración para Pedro y para todos. La red que no se rompe, a pesar del peso, Jesús sirviendo una vez más a sus discípulos, la preeminencia de Pedro sobre el rebaño que debe custodiar, la misión que se le encomienda. Es como si Cristo le dijera: si de verdad me amas, debes servir a tus hermanos hasta la muerte. Toma esa cruz y sígueme. La escena está cargada de símbolos, pero las apariciones de Jesús no son simbólicas. Nosotros hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos, dirá Pedro en los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose seguramente a este episodio que hoy nos narra Juan, Hechos 10:41. A pesar de este misticismo alegórico, de este ambiente de ensueños casi mágicos que las rodea, las manifestaciones de Cristo resucitado son reales, objetivas y concretas. No puede tratarse de alucinaciones colectivas. En este caso, vemos que fueron 7 los discípulos que vieron al Señor. Antes lo habían visto Magdalena y al menos los 11 apóstoles. Pablo nos dice que en una ocasión, probablemente se refería al día de su ascensión, lo vieron más de 500 personas juntas. Esto está en 1 Corintios 15:6. Es decir, fueron acontecimientos ciertos e incuestionables. Hubo demasiados testigos como para tratarse de un cuento. De todos modos, el Catecismo de la Iglesia nos explica que el cuerpo glorioso de Jesucristo resucitado posee propiedades nuevas, es decir, que no está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Y al mismo tiempo es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de lo que les era familiar a los discípulos para suscitar su fe, etc. Esto lo encontramos en el Catecismo
de la Iglesia en el Canon 645. Esto es lo que podemos también nosotros notar claramente al releer con atención ciertos fragmentos del Evangelio de hoy. Por ejemplo, al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él, o ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. En fin, son misterios maravillosos, pero la liturgia de la Pascua nos ofrece la posibilidad y la gracia de vivir nosotros nuestra propia experiencia de encuentro con Cristo resucitado y vivo en su iglesia. El Evangelio de los 3 primeros domingos pascuales nos invita precisamente a hacer eso, y el de hoy de un modo especial. Así como la semana pasada teníamos la oportunidad de identificarnos con Tomás, hoy tenemos la posibilidad de reconocernos en Pedro, que le falló a Jesús negándolo 3 veces, pero la misericordia de Dios le dio una gran oportunidad. Decía en una homilía a propósito de este mismo evangelio en el año 2007 el padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Lo que más conmueve de esta página del evangelio es que Jesús permanece fiel a la promesa realizada a Pedro, a pesar de que Pedro había sido infiel a la promesa hecha a Jesús de no traicionarle jamás, aún a costa de la vida. La triple pregunta de Jesús se explica con el deseo de dar a Pedro la posibilidad de suprimir su triple negación durante la pasión. Dios da siempre a los hombres una segunda posibilidad, frecuentemente una tercera, una cuarta e infinitas posibilidades. No expulsa a las personas de su libro al primer error. ¿Qué ocurre entre tanto? La confianza y el perdón del Maestro han hecho de Pedro una persona nueva, fuerte, fiel hasta la muerte. Él ha apacentado la grey de Cristo en los difíciles momentos de sus comienzos, cuando era necesario salir de Galilea y lanzarse a los caminos del mundo. Pedro será capaz de mantener por fin su promesa de dar la vida por Cristo. Si aprendiéramos la lección contenida en la forma de obrar de Cristo con Pedro, dando confianza a alguien después de que se ha equivocado una vez, ¿cuántas personas menos fracasadas y marginadas habría en el mundo? Queremos destacar ahora esta frase del padre Cantalamessa. La confianza y el perdón del Maestro han hecho de Pedro una persona nueva, fuerte, fiel hasta la muerte. La resaltamos porque guarda relación con un aprendizaje muy necesario en la vida apostólica y especialmente de la labor pastoral. Un aprendizaje que tratamos de transmitir a través de los cursos de formación humana en Zoom, pero que nos parece oportuno recordar ahora. La forma en que miramos a los demás puede condicionar en gran medida la forma en la que los demás actúen. Si tú les transmites confianza a una persona que te ayuda, a pesar de que haya podido equivocarse y fallar, en gran manera la estarás ayudando a que se esfuerce por responder eficaz y lealmente a esa confianza, con mayor dedicación, autoexigencia y esmero, para no defraudarte, para mostrarte que no te equivocaste al volver a confiar en él o en ella. También es necesario reconocer que alguna vez, aunque rara, pero posible, la dureza del corazón o la soberbia de la persona, su falta de sensibilidad para valorar la confianza que vuelves a depositar en ella, su tosudez o finalmente su ineptitud, pueden hacer que te vuelva a fallar, pero generalmente eso no ocurre. Habitualmente, la confianza transmitida en una segunda oportunidad trae buenos frutos para todos. En relación con este pasaje evangélico, San Agustín decía, interrogando a Pedro, Jesús interroga también a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿me amas? Se dirige a cada discípulo. El cristianismo no es un conjunto de doctrinas y de prácticas, es algo mucho más íntimo y profundo. Es una relación de amistad con la persona de Jesucristo. Muchas veces durante su vida terrena había preguntado a las personas, ¿crees? Pero nunca, ¿me amas? Lo hace solo ahora, después de que en su pasión y muerte dio la prueba de cuánto nos ha amado Él. Jesús nos enseña que el amor por Él debe manifestarse solo de una manera, a través del servicio a los demás. Él te pregunta, ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, te dirá, entonces apacienta mis ovejas. No pretende ser Él quien reciba los frutos de ese tu amor. Quiere que sean sus ovejas.
Él es el destinatario del amor de Penro, pero no el beneficiario. Es como si le dijera, considero como hecho a mí lo que harás por mi rebaño. Así como cuando dice, cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Mateo 25:40. En el servicio a los demás, en hacer el bien al prójimo. La Manreta Calcula solía decir, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. La paz del Señor está siempre con nosotros, en la medida en que cumpliendo con nuestra vocación eucarística y mariana del apostolado de la nueva evangelización, nos gastemos íntegramente y sin reservas en el servicio y en la entrega personal a los demás. Pero hermanos, aquí hay algo sobre lo que debemos exhortarles directamente. Ya en catequesis pasadas lo hicimos de manera indirecta y ahora debemos ir al punto preciso por la responsabilidad pastoral que nos toca. El servicio a los demás jamás debe ser un asunto sobre el cual mi yo gane beneficios. No puedo yo ir alardeando del bien que hago o del bien que se hace gracias a mi trabajo y esfuerzo. Como verdadero cristiano, no puedo estar buscando notoriedad, aplausos, felicitaciones y medallas por hacer el bien. Haciendo obras de misericordia, soy solamente un siervo inútil, que en el mejor de los casos trato de hacer, y no sin torpeza, lo que muy bien me enseñó mi maestro. Hemos visto, que hay hermanas y hermanas a los que les gusta mucho poner los reflectores sobre sus buenas obras, publicando en el Facebook, en todos los grupos de WhatsApp y cantando a los cuatro vientos lo que dice que para gloria de Dios se hace. Cuidado, que el Señor es muy claro en esto. Repetimos la cita del Evangelio, Mateo 6, del 1 al 3, a fin de que no queden más dudas. Guárdense de las buenas acciones, hechas a la vista de todos, a fin que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno para esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos ya han recibido su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, por ningún motivo a mí. Amén. Amén. El hecho de que hubiera una especie de segunda pesca milagrosa puede perfectamente estar relacionado con esta segunda vocación o confirmación de Penro en los planes de Dios, como primero entre los iguales para fortalecernos en la fe. Es muy frecuente en el modo de actuar de Dios el confirmar con pequeños detalles de profundo significado personal su amor de predilección. El caso es que después de confirmar a Penro en su pontificado, Jesús le anuncia cómo ha de morir y le dice, sígueme. Todo apóstol, todo discípulo debe cargar su cruz y seguir al Señor hasta donde Él quiera llevarle. Que el Santo Espíritu nos vaya haciendo cada vez más dóciles, más humildes, más obedientes, más comprensivos, pero sobre todo más sumisos a su perfecta voluntad. Bueno, y ahora, hermanos y hermanas, tenemos las preguntas para orientar la reflexión. Entonces vamos a pasar a ellas. El día de hoy tenemos 4. La número 1, el inciso A, nos dice lo siguiente. Reconozco a Jesús en todos mis éxitos, sabiendo que no fue mi red, mi habilidad o mi inteligencia, sino la misericordia de Dios la que logró la pesca abundante. ¿Qué significan esos logros? El inciso B o la número 2 me dice, me dejo guiar por Jesús y por el Espíritu Santo para realizar la pesca de hombres que Dios tiene previsto que yo haga. Le pregunto a Dios en oración, ¿dónde, cuándo, cómo lanzar las redes en su nombre? El inciso C o la siguiente pregunta nos dice, tengo siempre presente que la pesca de almas es siempre un trabajo del Señor y sobre todo para el Señor y nunca para mi gloria personal. Y el D nos dice, soy consciente y agradecido por la infinidad de nuevas oportunidades que me da Dios, a pesar de mis fallas y debilidades.
actúo yo también misericordiosamente con los que me ofenden, con los que se equivocan, con los que me fallan o traicionan mi confianza? Bueno, pues están muy profundas estas preguntas, ¿verdad? Como siempre nuestro Señor, pues a través de sus instrumentos nos sondea, ¿verdad? Hasta los huesos. Bueno, pues voy a comenzar a compartir un poquito, igual, a ver cuántos logramos responder. En la inciso A dice, si reconozco a Jesús en todos mis éxitos, sabiendo que no fue mi red, ni mi habilidad o mi inteligencia, sino la misericordia de Dios que logró la pesca abundante. Pues sí, definitivamente, como bien dice la catequesis, pues siempre volteo y digo, pues no soy más que un siervo inútil, ¿verdad? Porque en realidad más bien siempre estoy preocupada, lograría hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ese es siempre así como mi pregunta, ¿verdad? Hacia mí misma, porque pues a lo mejor se pudo hacer más, ¿verdad? Y no logré la meta que el Señor esperaba de mí. Pero definitivamente cualquier cosa buena que se logre siempre será obra del Señor, porque por mis propias fuerzas yo me reconozco inútil, innecesaria también, porque Dios puede usar a cualquier otra persona que tiene más habilidades, más talentos, ¿verdad? En ese sentido, pero el Señor capacita a los que llama, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, pues sí, todo el honor y la gloria es para Dios, ¿verdad? De lo bueno que salga, pues es obra de Él, no hay otra explicación, ¿verdad? Y por otro lado, la verdad que sí, siempre hay mucho que hacer, ¿verdad? Y pues bueno, los errores que salgan, pues sí, esos son míos, ¿verdad? En ese sentido. Y en el inciso B, me dejo guiar por Jesús y por el Espíritu Santo para realizar la pesca de hombres que Dios tiene previsto que yo haga. Pues siempre estoy, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que sea Él el que obre, ¿verdad? Procuro pedírselo siempre a través de la oración, ¿verdad? Y en ese sentido sí, si no siento una confirmación que el Señor me dé esa certeza, esa paz, esa seguridad, digo, no, me siento así como que estoy pisando en terreno inseguro. Porque digo, no, si no siento esa paz, ese gozo, quizás puede uno sentir hasta cierto temor, cierto, ¿verdad? Humanamente hablando, pero a la vez siente uno una paz, ¿verdad? Cuando dice, sí, el Señor me está llamando por aquí, aunque me hace saber que no va a ser fácil y que va a haber retos y que va a ser difícil, pero a la vez me llena de una paz muy grande. Entonces digo, sí es por aquí, aunque sé que va a haber retos. Y cuando esto no se da, digo, no, no es el momento, no es para mí, ¿verdad? Entonces sí procuro siempre pedir al Señor que sea Él el que me guíe. En el inciso C, tengo siempre presente que la pesca de almas es siempre un trabajo del Señor y sobre todo para el Señor y nunca para mi gloria personal. Definitivamente, o sea, no, le pido también al Señor esa gracia, ¿verdad? De nunca sentir una vanagloria, ¿verdad? O decir, ay, me tienen que agradecer a mí, ¿verdad? Pues no, o sea, que el Señor, ¿verdad? Siempre le pido que sea para Él, ¿verdad? Todo reconocimiento y ¿verdad? Ahora sí que como decía Madre Teresa, ¿verdad? Que yo sea el lapicito en las manos del Señor, ¿verdad? Él es el que hace todo y el que obra todo en sí. Y insisto de eso, soy consciente y agradecida por la infinidad de nuevas oportunidades que me da Dios a pesar de mis fallas y debilidades. Pues soy consciente y sí, le doy infinitamente las gracias porque pues me conozco, ¿verdad? Y cada vez me doy cuenta cómo fallo, cómo caigo y aunque, como decía San Pedro, hago lo que no quiero y lo que quiero no hago, ¿verdad? Bueno, así, ¿verdad? O sea, quiero hacer el bien y hago el mal, ¿verdad? Y no quiero hacer el mal y no hago el bien, ¿verdad? Que quisiera hacer. Entonces, pues esa es mi lucha, ¿verdad? De todos los días, ¿verdad?
pues sí, que soy consciente en este sentido de que me hace falta mucho, ¿verdad? Pero a la vez también le doy gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, que me sigue dando más oportunidades, ¿verdad? Y siempre está ahí esperándome con los brazos abiertos y de verdad que le doy infinitamente las gracias y le pido que por favor no se canse de ser paciente conmigo y que me siga extendiendo su mano misericordiosa para seguir yo levantándome de mis caídas. Gracias. No sé quién más guste Pues compartir. comparto aquí rapidito en el inciso A, donde dice: reconozco a Jesús en todos mis éxitos, sabiendo que no fue mi red, mi habilidad o mi inteligencia. Definitivamente. Como, bueno, les puedo decir, y ya les he compartido en otras ocasiones, como bien decía María, muchas veces quiero hacer algo y le busco por aquí, por allá, y digo, es que tengo la habilidad para hacer esto, y no se dan las cosas. Entonces ahora he entendido que no es mi voluntad. Ahora sí que todo le digo: Señor, si es para darte gloria, adelante, que todo fluya. Y empieza, de verdad, todo empieza a fluir y todo empieza a funcionar. Y digo, claro, es que el Señor nos dota de dones y talentos, no para que hagamos lo que queramos con ellos, sino para hacer lo que Él tiene planeado, para darle gloria a Él, para servir al hermano, como bien nos decía la catequesis. No es porque el Señor necesite de mí, no, es porque Él de verdad en su divina misericordia quiere que yo pueda poner esos talentos y esas habilidades que Él me da para ayudar a los demás. Entonces, que dice, sino la misericordia de Dios que logro la pesca abundante, sí, ahí es donde ve uno cómo fluyen las cosas, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, por aquí este es el camino, y nosotros obedecemos, todo empieza a funcionar y a caminar como debe ser. Me dejo guiar por Jesús y por el Espíritu Santo para realizar la pesca de hombres que Dios tiene previsto que yo haga. Sí, ahora he aprendido y cuando les he comentado en distintas ocasiones, cuando yo llegué a esta casita de oración, aprendí a entregar y a siempre decirle al Espíritu Santo que sea Él quien fluya, quien tome el poder de lo que yo vaya a decir, de lo que de mi boca vaya a salir o de lo que yo tengo planeado, ¿no? Ahora sí que, Señor, sé tú el que tome el control de lo que yo vaya a comentar. Incluso en esta casita de oración, ustedes ven que nos hacemos la invocación al Espíritu Santo y nos ponemos en sus manos. ¿Para qué? Porque si hay alguien en este momento escuchándonos, viéndonos, que necesita una palabra, que sea Él, que por medio de nosotros, instrumentos, como instrumento inútil, que sea Él quien por medio de mí lleve ese mensaje a esa persona que lo está necesitando. Entonces, claro que lo reconocemos. Y en el inciso C dice, tengo siempre presente que la pesca de almas es siempre un trabajo del Señor y sobre todo para el Señor y nunca para mi gloria personal, totalmente. Esto es solo trabajo de Él y digo trabajo para Él, no es para mí, no es para darme crédito. Definitivamente todo lo que soy y todo lo que tengo es gracia del Señor. Todo me lo ha prestado Él y si Él quiere que podamos seguir avanzando, así será. Entonces, nunca me pongo mi mérito personal, al contrario, siempre le doy todo el honor y la gloria al Señor. Soy consciente y agradecido por la infinidad de nuevas oportunidades que me da Dios a pesar de mis fallas y debilidades. Sí, y aquí donde dice que actúo misericordiosamente con los que me ofenden, con los que se equivocan, con los que me fallan. Sí, y de verdad que igual en estas catequesis, en esta casita de oración que yo tanto quiero y bueno, en estos cursos de Zoom que nos comentan por ahí en las referencias del Evangelio, definitivamente he aprendido. Antes yo decía, no, es que él me tiene que pedir perdón, o él hizo algo que me hizo daño, él hizo, o sea, todo el tiempo juzgaba, y siempre quería que a mí me pidieran perdón.
Pero bueno, entendí que no es así. Así como el Señor se dio por completo, dio su vida por nosotros, pecadores, ¿qué no puedo hacer yo? O sea, ¿qué no debo hacer yo? Él nos puso el ejemplo y lo único que me corresponde a mí es perdonar 1 y 2 y 3 y las veces que sean necesarias a mi hermano, al que está herido, el que está lastimado, que quizá algo que yo pude haber comentado lo hizo sentir mal, quizá fue al revés, no sé, pero siempre perdonar a esa persona. Muy bien. Bueno, creo que no hay mucho tiempo, pero voy a compartir algo rapidito. En cuanto a las preguntas, bueno, primero que nada, pues ahí sí que este tiempo yo creo que nos invita a vivir a un Jesús resucitado, precisamente que es una Pascua, y el Evangelio de hoy nos invita a cómo encontrarnos con un Jesús que verdaderamente nos transforma y que está presente con nosotros después de haber resucitado. La número 1, pues bueno, nos dice que si reconozco que en todos mis éxitos en realidad es su habilidad, su red, su inteligencia y no la mía propia que tiene esa pesca abundante. Yo creo que sí lo he reconocido, pero sí me ayuda mucho el hecho de que cuando se hace algo en el nombre de Jesús, que verdaderamente esas habilidades, esos sentimientos, esas actitudes están las actitudes de Jesús. Y el cristianizarse, el serse, así que transformarse en el nombre de Jesús es conocerlo más y negarse más a uno mismo. Y eso tiene mucho que ver con cuánto era uno anteriormente y cuánto es actualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa pesca abundante se da más en la medida que podemos ser más fieles a las actitudes, a lo que vemos en el Evangelio que puedas ver, que pueda hacer el Señor en nosotros. La B dice, me dejo guiar por Jesús y por el Espíritu Santo para realizar la pesca de hombres que Dios tiene previsto que yo haga. Le pregunto a Dios en oración dónde o cuándo o cómo lanzar las redes en su nombre. Pues si no lo hiciera así, pues no sería en su nombre, así que sería en mi propio nombre, ¿no? Pero yo creo que también si ese Espíritu Santo se hace presente en la oración y se hace presente también así que en las oportunidades que Dios nos da en el servir. Entonces es importante, por ejemplo, aquí que Pedro tenía la oportunidad de pescar y no había salido nada y hasta que presentó Jesús, Jesús le dijo la manera apropiada de pescar, pero Pedro salió a la pesca de hombres. Entonces también el Señor espera una iniciativa de nosotros a que salgamos a pescar hombres para que Él también pueda hacer su obra. Y yo creo que este evangelio también nos habla mucho en la relación que Él tiene. Él ha hecho una alianza con nosotros, Él ha hecho todo hasta entregar la vida por Él, por cada uno de nosotros, y ahora nosotros qué estamos dispuestos a hacer por Él para que se cumpla la alianza. Y yo creo que en este santo, en este espíritu, el Espíritu Santo nos va a guiar qué es lo que nos falta a nosotros para poder hacer lo que es el plan de Dios. En la C dice, tengo siempre presente que la pesca de almas es siempre un trabajo del Señor y sobre todo para el Señor y nunca para mi gloria personal. Pues sí, ahí sí que somos pasajeros y somos instrumentos. Y algo que a mí me ha ayudado a verlo es que algo que yo puedo hacer, al rato otra persona lo puede hacer y lo puede hacer mejor. Entonces, en ese sentido, también es buscar nuevas personas que puedan dar el mensaje, que puedan dar el servicio y yo alegrarme también por ese servicio. Incluso hace poco una persona me decía, pues a lo mejor tu tiempo ya pasó, pero ahora tu función es capacitar a los que vienen después de ti, capacitar a tus hijos, capacitar a los jóvenes para que ellos sigan pescando las almas y todas esas almas que sabes que no son tuyas, ahora estarán pastoreadas por otra persona. Entonces yo creo que también nos invita no solamente a que nosotros hagamos un trabajo, sino que también nosotros pasemos la estafeta, porque sabemos que somos así que instrumentos parciales, temporales para el Señor, y también tener presente que otras personas lo pueden hacer, también sí lo podemos apoyar. Y en el D, soy consciente y agradecido por la infinidad de nuevas oportunidades que me da Dios a pesar de mis fallas y debilidades, y actúo yo también misericordiosamente con los que me ofenden, con los que se equivocan, con los que me fallan o traicionan mi confianza. Yo creo que aquí hay un aspecto muy importante que es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios no es solamente que Dios se manifieste con compasión hacia los demás, sino es que yo pueda participar de esa misericordia, de tal manera que yo también me haga sensible a las necesidades de mis hermanos. Y entonces a través de eso yo puedo también compartir ese espíritu de misericordia con el Señor y empezar a actuar. Es decir, el Señor me está pidiendo también que yo esparza su misericordia, pero no solamente a través que me lo diga directamente, sino a través de la sensibilidad que yo tenga de las necesidades que hay alrededor. Y por último, dice si estoy agradecido con la infinidad de nuevas oportunidades que me da Dios a pesar de mis fallas y debilidades. Pues definitivamente cada día ahí sí que es una nueva oportunidad de vivir, pero también es pensar, como bien lo decía Alicia,
cuáles son los dones que Dios me ha dado y tal vez en ocasiones no los he puesto a trabajar, pero cuál es la manera en la cual yo puedo entregarle un fruto agradable al Señor, no sabiendo de que se trata un trueque uno por uno o algo por el estilo, pero sí de que es en muestra de mi agradecimiento de tantas buenas cosas que me ha dado. Y por último, yo creo que también es pensar que cómo voy a poder yo, digamos que cumplir en cuanto a la vocación que el Señor me ha dado, para ir a través de esas oportunidades también yo crecer en la santidad, en el camino, ahí sí que en la vocación, el llamado que Él me ha dado. Entonces, pues yo creo que este evangelio nos invita a hacer eso, así como Pedro descubrió o fue confirmado en su vocación, así cada uno de nosotros lo hagamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, pues continuamos. Vámonos a los cánones. Concordancias del Evangelio con el Catecismo. Vemos en el canon 642. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y para la mayoría viviendo entre ellos todavía. Estos testigos de la resurrección de Cristo, Hechos 1:22, son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se les apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. Primera de Corintios 15, del 4 al 8. El canon 645 dice: Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de la que les era familiar a los discípulos, para suscitar su fe. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Primera de Corintios 15, 14. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido. Y el canon 655 nos dice: por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Nos dice 1 Corintios 15, del 20 al 22. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Hebreos 6:5. Y su vida es transportada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, nos vamos a pasar al canon. Bueno, María, ¿puedes continuar con la Gran Cruzada? Igual les comparto al ratito los cánones que hicieron falta. Claro que sí. Reflexionando con la Gran Cruzada, Cruzada de la Salvación, dice en el número 112, ¿alguna vez han pensado que Pedro, ante la traición de Judas, llegó al último puesto entre los apóstoles fieles? Pues sí, Pedro, elegido por mí con anterioridad, llegó a ser el primero de los apóstoles. Mi designio era hacerlo el primero y lo declaré a él mismo delante de los demás apóstoles. Pero Pedro cayó, se puso en el último puesto, negando que me conocía y ciertamente se habría perdido si
si dado mi designio sobre él, yo no lo hubiese levantado de nuevo con una sola mirada. Por tanto, así como es cierto que los últimos serán los primeros, así es cierto que los primeros serán los últimos. Atención, aquellos que son los primeros, cuidado con llegar a ser los últimos. Cuando dije la sentencia que se refiere a los últimos y a los primeros, tenía la intención de hablar de humildad. La humildad efectivamente salva siempre, tanto si se es primero como último. Quisiera decirles, mis queridos, que tanto yo mismo como mi madre hemos puesto toda la sabiduría y amor para hacernos los últimos de todos. En este mes, en mayo, practicaremos la virtud de la justicia. Y el canon 909 nos dice lo siguiente: los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que si algunas de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan, en vez de impedir, la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas, dice el Lumen Gentium en 36. Y la Gran Cruzada nos dice en Puerta del Cielo 58, únicamente quien ha sido conquistado por mi amor puede ser un evangelizador creíble y un testigo fiel de la fe. Solamente un corazón que arde en mi amor convierte en cenizas cualquier forma de ateísmo oculto. Solo ese amor limpia la vista para desenmascarar los disfraces de la incredulidad. Solo el amor encuentra los medios salvíficos que el mundo necesita urgentemente. Quienes han sido conquistados por mi amor deben unirse más íntimamente en este tiempo de grandes y heroicas decisiones para apoyarse mutuamente en el testimonio comunitario de esa fe que da fruto en el amor, en la verdadera justicia. Propósitos semanales. Con el Evangelio encontraré en mi vida signos de la presencia de Jesús resucitado y descifraré su voluntad para mí. Purificaré a través de la oración y la atenta vigilancia mi servicio a Dios y a los demás. Repetiré con frecuencia la lectura y meditación sobre el Evangelio de San Juan, según San Mateo, Mateo 6, 1 al 8. Con la virtud del mes, frente al Señor vivo en la Eucaristía, haré un análisis de mis relaciones interpersonales para evaluar si realmente le doy a cada quien lo que le corresponde. Así detectaré, seguramente en poco tiempo, con quién estoy siendo injusto o injusta, con quién debería ser más tolerante, caritativo, afable, a quién le dedico menos tiempo o le presto menos atención de lo que debiera, o no le motivo o incentivo como necesita, etc. Trabajaré para corregir mis injusticias. Bueno, pues hemos terminado. Hacemos nuestras consagraciones. Nos ponemos de pie, por favor. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo, cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado,
y clavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Esperamos que sea la primera de muchas visitas en esta casita, en esta tu casita de oración. De verdad que qué pena que hubo ahí un error y me fui a otra página donde empezamos a transmitir la casita. Me hubiera encantado que tuvieras mucho más tiempo. Tampoco chequé el tiempo para haberte dado más espacio para que respondieras las preguntas, pero sabes que esta es tu casita y como bien decía aquí la catequesis, pues hay que, esos dones y esos talentos hay que ponerlos en práctica y compartirlos con todos los que lo necesitan, ¿verdad? Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Igualmente Alicia, y pues así que el Señor le siga dando la gracia para seguir adelante, pues así que se necesita llevar la buena nueva y como el Señor nos lo pide, ¿no? Así que seamos obedientes y por algo se dan las cosas, así lo quiso el Señor y así lo aceptamos. Muchas gracias. Gracias, María. Hasta Al pronto. contrario, hasta pronto, feliz fin de semana y los esperamos el próximo viernes con la ayuda de Dios en nuestra casita del Sagrado Corazón. Y felicidades a todas las mamás en este fin de semana. Dios las bendiga por su maternidad y por haber dicho sí a la vida. Amén. Gracias, amén.